Damos alabanzas al que vive. Dile a tu hermano, hay que glorificar el nombre del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos podemos declarar que hay una presencia de Dios en medio de este lugar? Y que su presencia es tan cierto como el aire que usted respira. Dile a tu hermano, hay una presencia de Dios tan fuerte que se puede sentir en lo más profundo de tu ser. Y aún en las partes más sensibles de tu ser. Porque Dios está aquí. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí presente? Sacúdele el hombro a tu hermano que está a tu lado y dile, Dios se encuentra aquí presente. Dios se encuentra aquí presente. Precioso es nuestro Dios. Damos cordial bienvenida a cada visita, a cada persona que nos acompaña en el día de hoy. Le decimos bienvenidos. Por allá vemos un grupo de jóvenes que nos están visitando. Vamos a decirle a los jóvenes que nos están visitando que se coloquen sobre sus pies y la iglesia va a brindarle un fuerte aplauso al Señor por estas vidas. Bienvenidos. Le bendecimos en el nombre del Señor. Bueno, damos también, gracias al Señor por aquellas personas que nos ven en directo por nuestra página, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Amén. Hoy nosotros podemos glorificar el nombre de Dios y exaltar una vez más su grandeza y su nombre. Bueno, amados, vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y damos gloria a Dios porque tenemos bateristas nuevos. Amén. Dios es un Dios de oportunidades. Romanos capítulo 6 lo encontramos. Vamos a leer desde el capítulo 6, versículo 15, hasta el versículo 16. Romanos capítulo 6, versículos 15 y 16. ¿Ya le encontramos? Leemos la palabra del Señor en la bendición del Padre, del Hijo y bajo la cobertura gloriosa de su santo y bello Espíritu. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si sois sometidos a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Padre, te damos gracias en esta hora, porque tu amor y tus misericordias nos acompañan en esta noche. Gracias por cada hermano que ha venido en este lugar, aquellas personas que nos ven, Dios. Hoy glorificamos tu nombre. Señor, declaramos que en este momento tu Espíritu está aquí con nosotros y se encuentra, Dios, en el aire para llegar a esas personas que nos están viendo y escuchando. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, amado. Hoy vamos a tocar un tema titulado de esclavos del pecado a siervos de Dios. Diga, de esclavos del pecado a siervos de Dios. Realmente las Escrituras
Es un mar de profundidad, una profundidad tan preciosa que Dios siempre ha querido plasmar su pensamiento para que este mundo lleno de tantos conflictos y lleno de tantas adversidades puedan encontrar en Dios paz. Dile a tu hermano, Dios quiere que encuentres en Él paz. El apóstol Pablo, bajo la inspiración divina, escribe esta carta a los romanos y dice, ¿qué pues? Hace una pregunta. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué piensa usted? ¿Pecará porque no está bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Cuál es la respuesta que el hombre de Dios inspirado recibe? Ahí mismo, en el pasaje bíblico lo encuentra. De ninguna o en ninguna manera. Diga, en ninguna manera. ¿Cuántos creen que no debemos tomar la vida cristiana como una vida, digamos, de juego, de distracción, de solamente, digamos, averiguar, indagar? ¿Cuántos creen que no podemos tomar la vida de esa manera en el Señor? La vida en el Señor hay que tomarla de una manera seria. Dile a tu hermano, de una manera seria. Pero las Escrituras nos hablan de una manera muy preciosa, usando una analogía, refiriéndose a la esclavitud. Diga, analogía. Y el escritor paulino, o el teólogo Pablo, escribe en el versículo 16, dice, ¿no sabéis que si sois, qué cosa? Si os sometéis, ¿a qué? A alguien como esclavos, para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Nosotros éramos esclavos de qué cosa? Diga, del pecado. Diga, del pecado. Porque cuando nosotros éramos esclavos del pecado, las obras del pecado hacíamos, ¿o no? Y éramos esclavos del pecado. En el versículo ciertamente 20 podemos encontrar algo en el cual nos hace el escritor paulino esta analogía más profunda, y dice en el versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres de la justicia. O sea, no había justicia en usted. Usted practicaba ciertamente las obras de maldad. Antes de llegar a los caminos del Señor, ¿qué hacía usted? Diga, hacía obras de pecado. ¿Cuántos se acuerdan de una u otra manera el pecado que se practicaba? Ay, pastor, no haga memoria a eso, porque dicen las Escrituras que las cosas viejas pasaron y en aquí todas son hechas nuevas. Pero también las Escrituras hablan de esta analogía refiriéndose a lo que se practicaba anterior. ¿Y qué es lo que usted practicaba anteriormente? Pecado. ¿Se acuerda cuando nos era difícil y como esclavos del pecado, digamos, el pecado se enseñoreaba de nosotros? Porque cuando el pecado está en nosotros, el pecado toma dominio de la persona. Diga, toma dominio. Y por eso que es difícil que el hombre deje de ser mujeriego, porque la esclavitud del pecado la tiene en sí, y ciertamente practica las obras de ese pecado. Cuando el hombre se dedicaba al trago, al espíritu de alcoholismo o al alcoholismo, realmente el hombre, cuando llegaba la quincena o los fines de semana, solamente pensaba irse al billar con los amigos, a departir, a tomar trago, y no le importaba cuánto dinero gastaba. Y cuando se levantaba al día siguiente, lo primero que decía,
era no vuelvo a tomar más. Qué tremendo guayabo hay en mí. Pedía gaseosita o pedía jugo de naranja con full hielo, pero de una u otra manera volvía el fin de semana o la quincena que entraba y otra vez volvía a practicar la esclavitud que estaba en él. Usted era esclavo del pecado, todos los que estamos aquí, esclavos del pecado éramos, ¿o no? Practicábamos, vivíamos en esa y creíamos que eso era bueno, en cierta manera. Nos subíamos a las mesas a tirar pases. 31 de diciembre, eso era, nos hacían la ronda en la puerta de la casa. Y estábamos practicando todas esas acciones y nosotros la observábamos como, bueno, estamos haciéndole y a nadie le estamos haciendo daño. Pero de una u otra manera estábamos sujetos, estábamos esclavizados a ese pecado. El apóstol Pablo, haciendo esta analogía, dice, porque antes ustedes cuando practicaban el pecado estaban libres de la justicia. Por lo tanto, ustedes no eran siervos de la justicia, sino esclavos del pecado, porque las obras del pecado practicaban. Por eso la lucha siempre inspiracional de Dios a favor de aquellos convertidos o recién convertidos es que cada día entiendan que no deben seguir viviendo en pecado, sino que deben vivir como siervos de Dios bajo la justicia que Dios ofrece. Y es difícil tomar decisiones radicales en nuestras vidas. Es difícil que Dios te hable y que tú tomes la decisión adecuada. Es difícil sentir en medio de mi caminar que todavía hay deseos, hay pasiones, hay concupiscencias en nosotros que de una u otra manera todavía practicamos con nuestra mente o con nuestros hechos o actitudes. Todavía somos esclavos de la ira. Somos esclavos ciertamente en muchas ocasiones. Somos esclavos del resentimiento. Somos esclavos en muchas veces, esclavos de la maldad. Nos gusta, en cierta manera, hacer el mal al prójimo. Ese germen de esclavitud o esa maldad que está en la vida de las personas es un combate a diario. Y por eso el Señor nos habla hoy y nos dice: ¿soy esclavos del pecado o siervos de justicia? Porque el que está como siervo de justicia ya no es esclavo del pecado, porque el pecado ya no se enseñorea de ti. Ya el pecado, ya la ira no debe estar en nosotros. Ya el resentimiento no debe estar en nosotros. La maldad no debe estar en nosotros. El engaño no debe estar en nosotros. El alcoholismo ya no debe estar en nosotros. El adulterio ya no debe estar en nosotros. El fornicar ya no debe estar en nosotros. La brujería ya no debe estar en nosotros. El fumar, el vivir amargado, ya usted no lo lleva o no está bajo sujeción del pecado, porque Cristo Jesús lo ha hecho a usted libre del pecado. La obra de Cristo en la cruz del Calvario es tan poderosa y es tan maravillosa que a ti, cuando tú llegas a su presencia, Él te libera de esa esclavitud, porque Él tomó todos tus pecados, tomó todo lo que había en ti y lo llevó a la cruz del Calvario para que tú seas libre a través de Él. ¿Cuántos pueden decir aleluya a esto? Dile a tu hermano que está a tu lado: sois libres. Sois libres. Estremecele el hombro, dile: sois libres. Somos libres del pecado. Por eso un cristiano no debe estar odiando a nadie. Un cristiano no debe estar amargado con nadie, porque ya usted no está haciendo las obras de esclavitud que es el pecado.
Sonríe a la persona que está a su lado. Sonríale. Y dígale qué bonito es vivir en el Señor. Cuando el pecado se enseñoreaba de nosotros, dice la palabra del Señor en el versículo 16, 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Y cuando usted se somete a alguien, es esclavo de esa persona, en este caso del pecado. Quiere decir que cuando cada vez que usted cede a pecar, está siendo esclavo ¿de qué? Del pecado. Cada vez que usted vive airado, ¿es esclavo de quién? Es que yo soy así. No. Es que usted puede ser de raza cruzada de guajiro con santanderiano. Es que usted puede ser cruzado pueblo del Islam, ciertamente con otros. Dios no le interesa los genes suyos, porque Dios aún transforma los genes de las personas. Pastor, ¿cómo así? Sí, libera. Y por eso vamos a hablar el tema mentalidad de gobierno, mentalidad del reino, porque Dios tiene que liberar. Aunque eso esté en nuestros genes, la práctica de nuestros padres, nuestros primeros padres que fueron Adán y Eva, pero Cristo es aquel que era primero que Adán. Cristo es aquel que vino en semejanza de hombre, el postrer Adán siendo primero que Adán, para liberarte a ti de la maldición del pecado, para que ya no seas siervos del pecado, para que no practiquemos más el pecado, porque el pecado no tiene señorío sobre los hijos de Dios. ¿Cuántos pueden decir así es? Así es. Dios a través de su palabra dice: si sois sometidos y si hacéis la voluntad del pecado, esclavos sois del pecado. Si tú o yo o cualquier persona practica el pecado, de una u otra manera se vuelve esclavo de ese pecado. Y el pecado vuelve a enseñorearse de aquel que la practica. Y es difícil cortar las raíces. Es difícil vivir con las raíces agarradas. Lo que pasa es que estoy en el proceso de Dios. Lo que pasa es que Dios tiene misericordia de mí. Sí, todo eso es cierto. Pero la palabra también es clara y te dice que Dios te llamó y te rescató de la esclavitud del pecado y ahora vives en justicia solamente en Él. La voluntad de Dios es perfecta. Dile a tu hermano: la voluntad de Dios es perfecta. Si nosotros obedecemos, o si la persona obedece, para no matar a nadie, si la persona obedece al pecado, ¿cuál es su final? ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Cuál es el honorario o la gratificación que recibe esa persona por hacer o practicar el pecado? ¿Qué dice la misma carta de los Romanos? Porque la paga del pecado, ¿qué es? ¿Cuál es la paga de practicar o de ser esclavo del pecado? La muerte. ¿Cuál es el cheque que te da el pecado? Ese es el honorario. La persona va a retomar o va a coger un honorario por practicar o ser esclavo del pecado, y lo que recibe, ¿qué es? Un cheque, ¿qué? Al portador. Un cheque no al portador, sino a fulano de tal, estipulado ya. Porque usted no puede transferir, porque el pecado no es transferido de una u otra manera que decir: no, es que por fulana, es que por fulano. No, el pecado lo practica es uno. La persona, el cheque es dirigido a esa persona.
Y cuando va a tomar sus honorarios, ¿cuál es el pago que recibe? Diga, muerte. Muerte puede hablar de varios tipos de muerte. Tipo de muerte física o tipo de muerte espiritual. Porque cuando la persona está practicando el pecado, lo que vive es en muerte, sea espiritual o muerte mañana más tarde física. La persona se encuentra apática. Le da lo mismo hoy cometer uno y cometer el otro y cometer de luego. No, pero dentro de 15 días vuelvo y lo cometo. No, pero es que Dios me perdona. Claro que Dios te perdona, Dios es justo para perdonar, pero también cuando Dios ve que el alma se va a perder, la última decisión que Dios toma es cortar esa vida, porque está inutilizando la tierra. Y dice el Señor, el hacha está puesta sobre la raíz, y hay que quitar ese árbol que está mal utilizando, digamos de una u otra manera, la tierra. Hay otros que pueden ser productivos, pero este está jugando al evangelio. Dios no puede ser burlado ni engañado. Hay que vivir para Él. Diga, hay que vivir para Él. Y Dios lo que quiere es sacarnos a nosotros de esa esclavitud. Y ya en la cruz del Calvario fue dado ese sacrificio. Si tú lo crees, gloria a Dios. Si tú lo crees, da gloria a Dios. Dios te sacó ya de eso. Por fe, creemos que es así. Ahora, Dios dice, si tú practicas el pecado, ¿qué eres? Esclavo del pecado. Y por practicar el pecado, ¿cuál es el pago que te da? La muerte. No hay más. Dile a tu hermano, no hay más. Es que no te va a decir que de pronto, no hay más. Y por eso la lucha del creyente cuando llega a los caminos del Señor, pelea con eso. Y qué bueno que hoy estés aquí. Hay momentos en que Dios toma la decisión. Un día Dios le habló a alguien, le dijo, escribe esto para que quede en memoria de toda tu generación. Porque tú estás practicando de esta manera esto. Y de esa manera a mí no me agrada. Yo te rescaté de la esclavitud del pecado, pero tú quieres vivir todavía sometido al pecado. Entiende, comprende por fe y por revelación mía que ya tú eres libre del pecado, porque el pecado no tiene señorío en ti. Las Escrituras nos enseñan algo. Mira lo que nos dice el Señor a través de su palabra, versículo 16. ¿Ya lo encontró? Si sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia, ¿para qué? Para justicia. Ahora, cuando usted obedece a la justicia de Dios, cuando yo me convierto ya en siervo de justicia, Dios me dice bienaventurado. Dios me bendice con su justicia. Ahora, aunque éramos pecadores y practicábamos el pecado, Dios ya nos amaba. Porque Dios murió por nosotros aún siendo pecadores. Y sin embargo, en medio de esa acción, Dios dice, yo muero por ustedes aún siendo pecadores. Pero ¿con qué propósito lo hago? Los hago de esta manera o lo hago de esta manera. Es para que ustedes se conviertan en siervos de justicia. No mereces nada, pero mi amor es tan grande que te voy a justificar. ¿Qué entiende usted por ser justificado? Diga, declarado libre de culpa. Dios te declara libre de culpa. Dios te justifica. Diga, Dios me justifica. ¿Cuántos son justificados por la preciosa sangre de Cristo Jesús nuestro Señor? Dios te libra de esa esclavitud del pecado.
y te convierte en siervo ¿de qué? Diga, siervo de justicia. Ahora, como siervo de justicia, Dios me dice a mí que debo vivir ¿en qué? En obediencia. Porque si servía antes a la ley del pecado o servía a la esclavitud, mi vida era una esclavitud al pecado y hacía las obras del pecado, ahora en la analogía que está hablando Pablo, me dice a mí que si ahora soy siervo de justicia, debo obedecer en justicia a aquel que me rescató. ¿Cuántos han sido rescatados? ¿Cuántos han sido rescatados aquí? Versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque ¿qué? Erais esclavos del pecado, habéis obedecido ¿de qué? De corazón. Diga, de corazón. Aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Obedecéis de corazón. Se aplica particularmente esta palabra, obedecéis, obedeciendo a siervos que estuvieron atentos a las peticiones que le hicieron y la cumplieron. El vocablo contiene la idea de oír, responder y obedecer. ¿Cuál es la idea de obediencia? Que usted oiga, responda y obedezca. Oír, ¿qué más? Responder, sí Señor. ¿Cuántos pueden decir a la palabra de Dios, sí Señor? ¿Qué está escuchando usted hoy? Palabra de Dios. ¿Y cómo tiene que decir usted? Sí Señor. Y cuando dice sí Señor, es porque usted va a obedecer. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Amén. Amén quiere decir así sea. Y es delicioso. Nadie puede decir aquí que el pecado es desagradable a la humanidad, porque en cierta manera es atractivo, es llamativo, pareciera un deleite el tener 2 mujeres, el tener 3 mujeres, el tener como los magnates ciertamente 4 mujeres, porque yo soy el más llamativo. Pero lo que le llama la atención es la chequera, muchas. Amén. Pero Dios dice, si obedecéis de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, tienes que vivir para mí. Tienes que ¿qué? Que oír, responder y obedecer. Diga, oír, responder y obedecer. Versículo 18, ¿qué dice? ¿Y libertados de qué cosa? ¿Viniste a ser siervo de qué? De la justicia. ¿Cuántos son siervos de justicia? ¿Qué dijimos que era ser siervo de justicia o ser justificado? Declarado libre del pecado, libre de culpa. Ya usted, ante la presencia de Dios, usted no podía vivir ni acercarse a su presencia. Cristo Jesús, a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario, todo aquel que llega a Él, Él lo declara ante el Padre como justo. Ahora ya no sois siervos o esclavos del pecado, sino ahora te constituyes en siervo de justicia. Pero el siervo de justicia oye, responde y obedece. Porque antes lo hacías cuando eras pecador. Antes escuchaba, viene Celia Cruz, todo el mundo. El de la 8, ¿cómo es que se llama? ¿Dónde está? ¿Dónde se reúnen? La estación. La estación viene Willy Colón. Todo el mundo de Willy Colón. Que no, que el carnaval de Barranquilla, ciertamente allá en el Hotel El Prado, otros en el Romelio, donde fuera, festival de orquesta, no te importaba el sol, no importaba la amanecida, si estabas
emitiendo de tu cuerpo olores bastante agradables. Tu tufo hablaba, era tufo. Mi alma alaba a Dios del puro. Qué tremendo poder, ¿verdad que sí? No nos importaba el sol inclemente. Festival de orquesta, el sol inclemente, hay uno echándose maicena, echándose agua, y gloria a Dios, se trepaba la muchacha arriba del hombro, y yo no sé, uno al día siguiente amanecía que le dolía toda la espalda. Íbamos a la, ¿cómo que se llama? A la carroza esta, los sábados, batalla de flores, a ver. Una vez fui yo y me golpearon el ojo. Me tiraron algo y ¡pum! Y le dije, en ese tiempo estaba de amores con la pastora, y le dije, vámonos de aquí porque ya esto se pasó de la raya. Casi que me vacían el ojo. Pero sin embargo, otra vez fui. Porque esclavos del pecado éramos. Y practicábamos las obras de maldad. Cuando yo recién llegado a los caminos del Señor, le comentaba a alguien que había una muchachita de 15 años que ya tenía un hijo de 2 años, quiere decir que comenzó a tener familia a los 13 años. Yo no sé, yo tenía 30 años en ese tiempo y esa muchacha sumamente enamorada, de que no se podía. Amén. Sumamente enamorada. Me decía, si tú me dejas, yo me mato. Si tú me dejas, se me acaba el mundo. De 15 años. Y lo bueno es que nunca habíamos tenido nada, sino solamente estábamos acercándonos, porque gracias a Dios no tuve intimidad con ella. Y estábamos en esa situación. Cuando yo llego a los caminos del Señor, duré aproximadamente 3 o 4 meses en la casa, pero en lo que era iglesia, un querer saber de Dios, y comienzo yo a buscar de Dios, y todos los seminarios, capacitaciones que había en la iglesia me interesaban, quería conocer más de Dios, que en 4 meses aprendí rápidamente lo que era la voluntad de Dios. Y cuando me tocó ir al lugar donde estaba yo laborando, la muchacha oye que yo llegué y se me acerca y me dice, César, mi amor. Y un momento, por favor, dime. Quiero decirte una buena noticia. Cristo llegó a mi vida. Y como llegó a mi vida, nada de nada. Y me dijo, nada de nada. Cristo es mi Señor ahora. Y ahora oigo, respondo y obedezco a Él. Por lo tanto, nada de nada. Inclusive te invito a que conozcas del Señor. Me dijo, no se puede porque ahora soy siervo de Dios y debo obedecer en justicia a aquel que me justificó. La muchacha se fue, le dije, busca del Señor. Después de un tiempo apareció la muchacha y me dice, fui a una iglesia, a una vigilia, y qué bonito es eso, hablé en lengua. Y yo, oh, está aprendiendo la mujer. Y me estremecí. Pero tú sabes que al leer las escrituras encontré un pasaje bíblico que dice, si alguno ha pecado, abogado tenéis ante el Padre en Cristo Jesús, nuestro intercesor o nuestro abogado. ¿Y qué quiere decir con eso? Bueno, que nosotros podemos echar una canita al aire y luego nos arrepentimos, porque abogados tenemos ante Él. Y yo le dije, pero gracias a Dios que en 4 meses de capacitación que tuve, yo le dije, si tú lees un poco más adelante, vas a encontrar la respuesta de eso. Dice la misma escritura en esa misma carta, porque vosotros sois nacidos de la simiente incorruptible. Y como nacido de la simiente incorruptible, el que es nacido de esa simiente no peca, porque su simiente es incorruptible. Porque el que peca desde el principio es el diablo. Por lo tanto, nada de nada. Me dijo, nada de nada. No era fácil oír la voz de Dios, responder y obedecer. Son momentos difíciles en nuestras vidas, pero ahora el Señor te dice que ya no sois siervos o esclavos del pecado, sino ahora te constituye en siervo de justicia, instrumento de Dios para su gloria y su honra.
Dios te declara libre de culpa. ¿Qué debes hacer tú? Oír la voz de Dios. Responder, amén, Señor. Yo iré, haré tu voluntad. Y cuando digas yo haré tu voluntad, obedeces a la voluntad establecida por Dios para que tú seas bendecido. ¿Cuántos pueden decir yo soy un bendecido por Dios? Soy declarado libre de pecado. Ahora soy justificado. La justicia de Cristo ahora está en mí. Ahora yo vivo es para Él. Oro es para Él. Sirvo es para Él. Obedezco es a Él. Porque Él es, ahora se convierte en mi Señor. Se convierte en mi Dios. Se convierte en mi Salvador. Se convierte en la fortaleza. Se convierte en mi refugio. Se convierte en todo para mí. Por lo tanto, yo ahora quiero agradar a aquel que me libró. Yo quiero ahora agradar a aquel que me libertó. ¿Cuántos queremos agradar a aquel que nos libertó del pecado? Diga, ahora yo quiero agradar. Aunque mi corazón y aunque mis sentimientos o mis deseos digan que tengo que hacer una vez más pecado, yo digo no. ¿Por qué digo que no? ¿Por qué tengo que decirle no al pecado? Diga, porque ya no soy esclavo de él. Dile, pecado, no soy esclavo tuyo. Dile así al pecado, no soy esclavo tuyo. Ya no vivo para ti. Eso era antes, que no me importaba, porque vivía para ti. Pero ahora Cristo me ha liberado. ¿Soy siervo de qué? Siervo de justicia, siervo de Dios. Yo quiero es agradarles a quién. Parece que usted estuviera en otro lado. ¿A quién quiere agradar a usted? ¿O no me estoy explicando bien? ¿A quién va a agradar usted? Si mis sentimientos me dicen, o la concupiscencia que está en mí, y dice, pícatela que tú eres el paspi. Entonces yo voy, buenas, llegó el paspi. La obra de Dios me dice, sé humilde. Dios le bendiga. Cristo les ama. Es lo que Dios dice. ¿Verdad que sí? Ya paspi no eres. Si te creías la última Coca-Cola del desierto que te peleaban, ya no te creas ese cuento. Ya no te creas ese cuento. Vea, cuando usted abandona el pecado, los amigos suyos los corretean, lo llaman. Hey, tú eres bobo. ¿Te lavaron el cerebro? Claro que sí. Y con límpido. Sacaron todas las suciezas que había. Como cuando usted lava el baño, que ve así las hendiduras, así donde está el zócalo o la baldosa o el enchape. Usted le echa algo para que afloje ese mugre. Así Dios se ha metido en las partes más profundas de tu vida. Y ha comenzado a lijar con su sangre poderosa, con el poder de su palabra, quitando toda suciedad, toda contaminación que estaba en ti. Por eso ya tú no vives según tus deseos. Porque antes los deseos nuestros eran atados a la esclavitud. Ya tú no vives bajo tus emociones. Créalo que si esa muchacha hasta me lloró, yo no sé por qué, pero me lloró. Me lloró. Y créalo que eso fue después. Pero un día llegó la fiesta esta que se aproxima en mitad de año, que le hablan a cierta imagen. ¿Verdad que sí? El 16 creo que es, o 17, no sé. 16, bueno, 16. Y se presenta ese 16. Y me dice, mira cómo estoy. Y yo, mira cómo estoy yo, Señor, ayúdame. Y yo, Señor, ayúdame. Fortaléceme porque soy siervo tuyo, Dios. Y llega la muchacha y me dice, vamos. Y yo le digo, no. Yo mi salida ya lo último, porque lo estoy contando en breve, pero fue un asedio bravo, que casi que la demando por asedio. Y de una u otra manera me estaba asediando. Y ya yo no sabía ni cómo decir que no. Yo no. Y ella me decía, sí. Y llegó a un punto. 20 libras de hueso. De que yo había comprado como 20 libras de hueso.
Porque yo siempre distribuía en mi hogar comprando cantidades y todavía, en cierta manera, Dios me ha bendecido para hacerlo. Y yo llevaba como 20 libras de hueso, y llevaba como 20 libras de carne y otras cosas que llevaba otros elementos. Y yo le dije, mira, te voy a ser sincero, no voy primero porque no quiero, y segundo porque no quiero otra vez, y tercero porque no quiero otra vez, y cuarto porque tengo estos huesos y tengo esta carne que se me pudre. Y me dijo, ¿qué importa? Vamos a un tal lugar. Ya usted sabe dónde son esos lugares, que allá hay refrigeración y lo guardamos y pasamos la noche. ¡No! ¡Oye, qué cosa tremenda! Y él, no, porque ahora soy siervo de justicia y eso es por fe. Crea lo que me vine, yo tenía el negocio por ahí por donde está Miami hoy en día, y me vine caminando hasta prácticamente más arriba del Paseo Bolívar. Y de allá me vino persiguiendo. No había taxi, porque ese tiempo se congestionan los taxis. Ven César, ven César, ven César, ven César, ven, no sabes lo que te estás perdiendo, hoy te voy a hacer ver las estrellas. Y no, ya yo las vi con Cristo Jesús. Cosa tremenda, amado. Y hay momentos que usted no debe ceder a sus sentimientos. Ay, pobrecita, ¿qué hago? Ay, niña, está necesitada. No, usted tiene que vivir para Cristo. Usted está necesitado de Cristo. Usted es el que está necesitado de oír, responder y obedecer a Cristo. Y al final, gracias a Dios, Dios me dio la victoria. Pasó un carro y no le pregunté ni cuánto me cobrara. Yo me trepé y le dije, me voy. Y gracias a Dios llegué a casa. Cuando llegué a casa respiré profundo. Pero fue la última vez que pasó eso. Iglesia, hay momentos difíciles en tu vida. Momentos en que el pecado quiere otra vez rondar tu vida, tu hogar, tu tranquilidad que Dios ya te ha dado. Y hay momentos en que el diablo está acechando, el pecado está acechando, y está acechando el pecado y quiere jugar contigo y te la plantea de diferentes maneras. Pero tú tienes que decirle al pecado, no, porque ya no soy esclavo tuyo. Ahora soy siervo de justicia en Cristo Jesús, Señor y Dios mío. ¿Cuántos pueden decir ahora soy siervo de Dios? Eso no es que pues lo vas a tomar una decisión mañana. Entre más la tomes ahora, mejor todavía. Mira lo que sigue diciendo las Escrituras en el versículo 19. Hablo como humano por vuestra humanidad, nuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad, presentéis vuestros miembros para servir, o presentabas vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Ahora, ¿para qué? Así ahora, ¿para qué? Para santificación. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Usted presentaba sus miembros, todo su cuerpo estaba vendido al pecado. ¿Para qué presentaba sus cuerpos? Todos sus miembros del cuerpo. ¿Para qué? Para la iniquidad, para la maldad. Ahora, ya vamos a hablar un poco grotesco y un poco salido de la belleza del lenguaje. Y vamos a hablar claramente. Desde aquí hasta la planta de vuestros pies, todo esto es templo del Espíritu Santo. Y por lo tanto, el templo del Espíritu Santo necesita vivir santificado. Y yo le digo a mi esposa, voy a decir algo que un poco, pero yo digo a mi esposa cuando ella está enferma, yo le digo, déjate ministrar por mí, que todo mi cuerpo está santificado. Y créalo, que llegamos nosotros a acercarnos en nuestra intimidad como pareja y al día siguiente amanece cantando y dando gloria a Dios. Porque es más poder el Dios que está en nosotros para sanidad de esa persona que está enferma. Amén. Pero si mis miembros yo lo uno, como dice las Escrituras, a una ramera, ¿qué vienen a ser mis miembros? Un ramero.
Lo dice las Escrituras, ¿o no? El pastor no diga así. Bueno, lo dice la palabra, pero lo dice las Escrituras, ¿o no? Ahora, si yo presento mis miembros de mi cuerpo para la santificación y justicia de Dios, ¿qué va a ser mi vida? ¿Más justa o menos justa? Diga, va a permanecer en la misma justicia, porque la justicia no es mérito propio, pero la santificación es un proceso del Espíritu Santo en tu vida. Entonces Dios te va a santificar. ¿Qué debes hacer? Cuando un miembro es santificado, cuando un siervo es santificado, cuando se rinde a obedecer la voz de aquel que lo liberó. Y de esa manera oye, responde y obedece. Y cuando usted oye, responde y obedece, está siendo santificado porque se ha rendido, y el Espíritu Santo, entonces el Señor de su vida, y usted comienza a tener mayor santificación. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque ¿quién lo está haciendo? Diga, el Espíritu Santo. Porque ahora vive ¿en qué? Como siervo de ¿qué? De justicia. Y en la obra que Dios está haciendo en mí es porque yo me estoy rindiendo. La obra que está haciendo en usted es porque usted se está rindiendo. Y cada vez que usted se rinda ante la presencia de Dios, créalo que cantidades de cosas Dios va a quitar de su vida. Ahora, dice la palabra en el misma carta de los Romanos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Señor, ¿cuál es? Oiga, no me diga que no ha leído eso, porque me asusta. Mire que estamos al aire, no quedemos mal, por favor. Porque la paga del pecado es muerte, más, ¿qué cosa? La dádiva del Señor es ¿qué? Hay vida, pero vida en calidad de vida. Diga, calidad de vida. La dádiva. ¿Qué es dádiva? Un regalo. Por yo servir al Señor, por oír, responder y obedecer, su bendición a mi vida es vida, pero vida eterna. Vida en abundancia. Ella no voy a morir de un SIDA. No. No me van a decir el venado. ¿Verdad que sí? No me van a decir los hijos míos mañana más tarde, usted no me hable que usted es el peor ejemplo de mi vida. ¿O no? ¿Cómo le va a decir un padre a un hijo, no tomes, y todos los días anda borracho? Cuando el pelado a los 15 años, 14 años le diga al papá, me hace el favor y usted no tome. ¿Y qué bien habla usted? Si usted es el más borracho que yo apenas estoy comenzando. Si usted comenzó y disfrutó, déjeme disfrutar a mí. ¿O no? Eso es vida, eso es paz. No vas a tener tranquilidad. Las noches tienes sosiego. Piensas en aquella, piensas en la otra, piensas en el trago, piensas en el alcohol, piensas en cómo practicar, cómo cuadrarte con la vecina. Luego que te cuadras con la vecina, la plata no te alcanza. Mi alma alaba a Dios. Ahora le recortas a la mujer, le recortas a tus hijos, problemas, y ahí es donde el diablo comienza a envolver y el pecado comienza a enseñorearse de uno. Pero cuando uno vive para el Señor, uno puede salir al cachaco de la tienda, el cachaco le dice, vecino, ¿qué quiere que le fíe? ¿Verdad que sí? Ay, mira, ve, coge todo esto, porque usted es buena gente, usted es cristiano de verdad, paga cuando usted quiera, pero paga. Sabemos que paga porque ese cristiano ya no es esclavo del pecado y por lo tanto ya no es tramullero, sino que paga lo que tiene que pagar. ¿Verdad que sí? Amén. Vive tranquilo, puede salir a la calle tranquilo. Gloria a Dios, gracias Señor por este día. No es que cuando salgan, no salgan, el cachaco está en la esquina. Diga, somos bendecidos cuando obedecemos a aquel que nos justificó. Diga, somos bendecidos cuando obedecemos a aquel que nos justificó. Ahora es por obediencia. Usted sirve al Señor y es siervo del Señor por obedecerle, solamente por agradarle a Él. Yo no te puedo hablar del infierno si primero no te hablo del amor de Dios.
Porque tú no debes temer ¿por qué yo soy cristiano? Porque le temo al infierno, ya no. Antes de pronto llegué con ese miedo. Pero ahora soy cristiano, ¿por qué? Porque amo a Dios. Y ahora le sirvo al Señor porque amo a Dios. Ahora, ¿por qué no peco? Porque amo a Dios. ¿Por qué no hago las cosas que ya hacía antes? Porque amo a Dios. No es porque voy a decir, no, es que si peco me voy para el infierno. No, el infierno no hace parte de la vida de los hijos de Dios. Porque dice que las puertas del Hades aún ni prevalece contra la iglesia del Señor. Ahora, usted tiene que comprender que Dios, si usted no ama a ese Dios tan amoroso, nunca va a amar a más nadie. Porque suficiente es el amor de Dios, que todos los que estamos aquí nos hemos rendido ante su presencia. Porque su amor es tan grande que ya ningún otro amor en el mundo me puede llenar como Él me llenó. Y por eso ahora le obedecemos. Y por eso ahora le agradamos. Y por eso ahora caminamos con Él. Y por eso vivimos una vida llena de bendición, lleno de justicia. Porque ahora nos convertimos en siervos del Señor a través de su justicia. Amén. Amén. Dile a tu hermano, ese eres tú. Estremece el hombre, ese eres tú. ¿Cuántos creen que somos nosotros? Amén. ¿Cuántos creen que somos nosotros? Amén. Amén. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido, ¿qué cosa? Del pecado y hechos siervos ¿de quién? Tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? Como fin la vida eterna. Ay, mi alma alaba a Dios. ¿Cuál es el fruto suyo? No, ¿cuál es el fruto suyo? Digan, la santificación. Usted no sabe qué pasaba en la iglesia, en los principios de la iglesia, que había cantidades de hombres que llevaban a sus 3 mujeres y 4 mujeres a la iglesia. Usted no sabe esa historia. Usted no quede nada más en lo superficial de las escrituras, porque las escrituras tienen un mar, una profundidad. ¿Qué pasaba? Que habían hombres de la iglesia de Corintios que llegaban con 4 mujeres: Juana, Petrulfa, Candelaria y Raquel. Y llegaban las 4 y decían, mis hijas, vamos a buscar del Señor. Y lleven cada uno a sus 8 hijos, por favor. Y llegaban y se llenaban la iglesia. El apóstol Pablo, viendo esta práctica, dijo, y todo el mundo quería obispado, amado ángel. Y todo el mundo quería decir, yo quiero ser obispo, porque observaban a los obispos, a la eminencia. Decía, yo quiero ser el obispo, yo quiero ser obispo, yo quiero ser obispo. Y llegó el apóstol Pablo y tomó la vocería, bajo la inspiración divina, y dijo, el que desea obispado, buena obra desea. Es también perfecto que deseen eso. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. ¡Ay, santo! Se convirtió la cosa en problema. Que tenga a sus hijos en sujeción. ¿Quién se va a sujetar a un padre con 4 mujeres? ¿Verdad que sí? Diga, ¿verdad que sí? Amén. Diga, Dios es bueno. Y ahora Dios le dice, hey, ahora deben ser así las cosas, porque ya no estás practicando las cosas pasadas, ahora vives para mí, te conviertes en siervo de justicia. Ahora el fruto tuyo debe ser la santificación. No permanezcas en el mismo estado en que llegaste a los pies del Señor. En otras palabras, hey, no permanezcas siendo igual. Es que yo llegué siendo un alcohólico y el Señor me acepta así, el otro domingo voy en Guayabao. Y el otro domingo otra vez voy en Guayabao. Es que Dios me ama, Dios me ama. No, dice la palabra de Dios que sí te ama. Pero dice la palabra de Dios que si eres siervo de justicia, debes hacer frutos. Y el fruto es tu santificación. ¿Qué quiere decir santificación en mí? Diga, ser mejor de lo que yo era ayer. Santificarme quiere decir ser mejor de lo que era antes. Si antes era un iracundo, hoy en día soy una persona ¿qué?
Si antes era un alcohólico, ¿ahora qué? Si antes era un adúltero, ¿ahora qué? Si antes tenía una vida promiscua, ¿ahora qué? Si antes tomaba plata y no le pagaba a nadie, ¿ahora qué? Es que se muestre el fruto de la santificación, porque ese mismo proceso del fruto de la santificación, parafraseando lo que dice el apóstol Pablo, ese mismo fruto de santificación al final te conduce a la vida eterna. ¿A qué te produce? ¿A dónde va? A la vida eterna. ¿A dónde? ¿Cuál es la meta de la santificación? La vida eterna. ¿Por qué Dios te ha dejado su Espíritu en ti? Para terminar la obra de santificación en tu vida, para llevarte al final a la vida eterna. ¿Cuántos quieren esa vida eterna? ¿Cuántos quieren esa vida eterna? Diga, Dios está aquí. Diga, Dios está aquí. Vida eterna. Diga, vida eterna. ¿Cuántos tienen esa vida eterna? ¿Cuántos queremos esa vida eterna? Recuerda, y el apóstol Pablo una vez más resalta en Romanos capítulo 6, donde habíamos dicho, capítulo 23, y al final Pablo termina con esto: porque la paga del pecado que es, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús y Señor nuestro. Diga, ahora mi dádiva es vida eterna en Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor? ¿Cuántos pueden tocar el hombro a su hermana y decirle, dale gracias a Dios? ¿Cuántos pueden tocar el hombro a su hermano y decirle, dale gracias a Dios? ¿Cuántos pueden decir aleluya al Señor? ¿Cuántos pueden decir amén al Señor? Ahora tú tienes un contrato de vida eterna con el Señor, que no te lo merecías, pero Dios quiso dártelo. Ahora vives para Él. Si alguien te pregunta si eres cristiano, diga sí, Señor. Si eres aleluya, diga sí. Bien, si tú vas a una iglesia donde aplauden, sí, no solamente voy, sino que le sirvo, obedezco al Señor. No diga, es que yo voy solamente por los cánticos, es que los cánticos de esas muchachas son tan bonitas las que cantan. Yo voy es por ellas, para ver si me levanto alguna. Como dijo ciertamente un amigo de un hermano acá en la iglesia, le dijo, te invito a la iglesia, le dijo al amigo. El hermano de aquí en la iglesia le dijo al amigo, te invito a la iglesia, o al compañero de trabajo, y le dijo, ahí hay mujeres. Y dije, ¿por qué? Porque es que estoy buscando una iglesia donde están abundantes de mujeres, para ver si me levanto una. Hay que reprender espíritu de perro mocho, más bien. Amén. ¿Sí o no? Hey, usted viene a la iglesia a buscar porque no hay otra respuesta. No hay otra salida a su vida. Solamente Cristo es la solución para ti. Amén. ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor? ¿Cuántos pueden levantar sus manos y decir gracias, Señor? Gracias, Señor. Colócate sobre tus pies y dale un aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Alabamos el nombre de Dios. Hoy vamos a hacer un compromiso. Yo no sé si las muchachas pueden cantar a capela. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Limpiaré mis manos. Sigan ustedes. Cuidaré mis ojos, cuidaré mi corazón de todo
todo lo vano, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar, con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo vano, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Levanta tus manos en donde tú estás. Es una alabanza que te insta a vivir para Él. Si te habías desviado, hoy Dios te dice, ven a mi redil. Si te sentías que ya no podías más, Dios te dice, ven a mi presencia. Si sentías que te estabas equivocando en tus decisiones, en tus pasos, en las determinaciones que has tomado, hoy Dios te dice, ven a mi presencia. Dile, Señor, hoy, vamos a la iglesia, quiero escucharla. Señor, hoy queremos hacer un pacto ante ti de vivir en santidad. Señor, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón, porque no te quiero fallar. No te quiero fallar, Señor. Hoy hombres de corazón quieren obedecerte. Dile, hoy hombres te quieren obedecer de corazón. No te queremos fallar, Señor. Yo siento que hay vidas aquí que van a recibir la abundancia de la vida eterna. Van a recibir bendiciones de parte de Dios, porque dicen las Escrituras que si fueres obediente, quiere decir que si oyeres atentamente y si respondieres a Él y obedecieres en tu caminar, las bendiciones te van a corretear a donde tú vayas. Dios tiene abundancia de bendición. Dile, Señor, me rindo a tu espíritu. Dile, Señor, me rindo a tu espíritu hoy. Hoy me rindo ante tu presencia. Hoy quiero agradarte de corazón. Hoy quiero decirte, tú eres mi Señor. Yo soy tu siervo de justicia. En ti, Señor. Toma mis manos. Toma mi mente. Toma mis miembros. Toma mis emociones. Toma mi corazón. Porque te quiero es agradar a ti, gran Señor. Dile al pecado, hasta hoy jugaste conmigo. Cristo me ha liberado. Ahora soy libre de ti. Y por lo tanto me convierto en un siervo del Señor Jesucristo. Gracias. Levanta tus manos y dile gracias.
Gracias, Señor. Dile gracias, Señor. Mi vida es tuya. Tómala, para ti vivo, Señor. Corrige mis pasos. Corrígeme en todo lo que tú quieras. Te quiero es agradar solamente a ti, gran Señor. Diga aleluya. Diga aleluya. Diga aleluya. Diga santo es el Señor. Digno de ser glorificado. Digno de ser exaltado. Te bendecimos, Rey. Te bendecimos. Te bendecimos, Señor. Amén y amén. Fuerte el aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Levante sus manos un momento, por favor. Diga, Señor eterno, tú que conoces todo, hoy declaramos que las bendiciones que hay en ti alcanzarán a las generaciones. Señor, enviamos la palabra sobre aquella mujer que está embarazada, que mañana le van a practicar cesárea. Señor, declaramos que tu presencia y tu fidelidad está con ella. En el nombre de Jesús de Nazaret, proclamamos un bienestar sobre ella, bienestar sobre esa mujer y bienestar sobre el fruto de su vientre. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Y amén. Pueden sentarse por un momento, por favor. Gloria a Dios. Yo creo que la palabra os ha santificado. Mire, le voy a comentar a todos ustedes. Ya comenzamos digamos a salir al aire en medio de esta congregación. Quiero que en su página, aquellas personas que nos están viendo en diferentes países, ya hay asistentes de España, nos están escuchando, son miembros de esta iglesia en España, a nivel de internet. Quiero que aún en Estados Unidos, personas cercanas que han venido a esta iglesia, quiero que le den, digamos, la página. La página es www.casadediospuertadelcielo.com. ¿Ok? www.Casadedios Puerta del Cielo, sin separarse, todos juntos. www.casadediospuertadelcielo.com. Amén. Casa de Dios y Puerta del Cielo. No, para las naciones no lo escriba, que es muy largo. Entonces lo colocamos así porque no es muy largo. www. Va a haber muchas casas. Está Casa de Dios, de Casa Luna y otras cosas. ¿Ok? Que es la más reconocida, digamos. Pero ustedes van a escribir, van a enviar en su Face invitación, pero no lo envíe. Abre esta página si estás necesitado. Si ves que no tienes respuesta, te invito que el jueves a las 7 de la noche, hora colombiana, tú abras esta página y le escribes www.casadediospuertadelcielo, amén, y puertadelcielo.com. Amén. Casa de Dios y puertadelcielo.com. Y puertadelcielo.com. Amén. Y le envíes invitaciones a todos tus 2000 miembros de tu Face. Amén. Vamos a evangelizar de esa manera. Vamos a compartir de esa manera. A todos aquellos que hacen parte de tu Face, invítale a que abran esta página los jueves a las 7 de la noche, hora colombiana, y los domingos a las 9 de la mañana, hora colombiana. Amén. Vamos a evangelizar de esa manera a las jovencitas. ¿Cuántos tienen agregados ustedes en el Face? Como 5,000, ¿verdad? Invítenle a esos 5,000. Amén. La iglesia tiene el gusto de invitarles a todos los jóvenes que están acá para el domingo a las 9 de la mañana. Vamos a terminar el tema titulado
unidad, dones y crecimiento. Terminamos con los dones, el último don de maestro, y terminamos con él y hablamos sobre el crecimiento. Para el próximo domingo que viene arriba, vamos a tomar un tema titulado, que vamos a durar más de un mes hablando de ese tema, titulado la mentalidad del reino o mentalidad de gobierno. ¿Ok? Vamos a hablar de ese tema y yo creo que va a salir edificado. Invitamos a las personas que nos están viendo en este momento que se unan a nuestra red a esa hora para nosotros poder impartir una palabra de bendición sobre su vida y sobre su hogar. Amén. Dios tiene el poder para transformar, Dios tiene el poder para cambiar, Dios tiene el poder para hacer muchas cosas. Aunque tú nos veas aquí en Colombia y en la red esté a otro país, en otra ciudad, en otro país, quiero decirte que Dios es un Dios de cerca y un Dios de lejos. Así que Dios está utilizando estos medios para poder llegar a los corazones, a las vidas, a los hogares, y que las vidas y los hogares sean transformados. Porque cuando las vidas y los hogares son transformados, la sociedad también es afectada en esa bendición que Dios nos ofrece. Amén. Entonces, estamos ahí, iglesia, en esa bendición. Y quiero invitar a todos aquellos que quieren estudiar, que quieren capacitarse en esta congregación. Estamos abriendo nuestro primer módulo en medio de la escuela teológica que estamos llevando a cabo en este lugar. Todos los martes a partir de las 7 de la noche. De 7 a 9 estamos, ya comenzamos introducción a las Sagradas Escrituras. Es importante que usted venga, se capacite. Si está soñando no solamente con ser miembro del cuerpo de Cristo, sino visionando servir con excelencia, venga y capacítese. ¿Qué necesita hacer, amado? Solamente querer capacitarse. Y luego de que quiere ese capacitarse, entonces usted va a pagar una módula cuota de 5,000 pesos de inscripción y de 20,000 pesos por el módulo. Quiere decir 20,000 pesos el módulo, quiere decir que no va a pagar la capacitación, porque la capacitación hace parte del pago de los 20,000 pesos. ¿Ok? O sea, más barato, nadie puede. Amén. Entonces le invitamos a que vengan y se capaciten. A las personas nuevas van a decir: pastor, que tengo que hacer primero discipulado. Venga, nosotros vamos a llevar toda esta temática para que no les sea digamos, cosa diferente, sino que les sea agradable a sus oídos. Amén. Y lo vamos a hablar desde el marco de vista teológico y no de un instituto bíblico. ¿Cuántos aprendieron el martes? ¿Cuántos ya no están en el mismo concepto de lo que tenían antes? Amén. Entonces Dios está aquí. Diga: Dios está aquí. Y esta es la bendición. Pero en esta hora vamos a honrar al Señor. ¿Cuántos creen que podemos honrar al Señor? Y vamos a invitar a las hermanas a que vengan por acá al frente, porque es hora de darle al Señor de acuerdo a lo que Dios nos ha bendecido. Así que te invito a tomar tu diezmo, a tomar tu ofrenda y traer